Si puedes darle un minuto más de aplauso para el Señor, te lo voy a agradecer. Me gusta la atmósfera que hay en la casa. Cuando llegamos había una atmósfera bastante pesada. Llegamos como eso de las 8:15. Y si algo Dios puso en mi corazón, me dejó sentir que habían hijos que estaban tristes y estaban desanimados. Pero me preocupa el hecho de que estén desilusionados. El Señor empieza a hablarme y me dice que hay gente que está desilusionada porque Él ha prometido y ha dicho palabras y no han visto el cumplimiento. Pero el problema no es que Dios no haya cumplido, porque Dios siempre va a cumplir, pero la palabra profética tienes que entender que está sujeta a que tú acciones. Dios nunca te va a dar una palabra profética si no te da una instrucción antes. A la viuda le pidió harina. Ella tuvo que ir, tomar lo que le quedaba de harina. Gracias, papá. Y entregarlo. Para que puedas ver el cumplimiento de la palabra profética que estás esperando, tienes que empezar a entregar algo. Tienes que empezar a caminar en eso que Dios te dijo. El problema, pastores, es que nos concentramos tanto en lo que Dios nos dice para cumplir que nos olvidamos de la instrucción. Para ver el cumplimiento tienes que caminar en la instrucción. Un ejemplo. Si tú crees, serás salvo tú y tu casa. El cumplimiento es que serás salvo tú y tu casa, pero la instrucción es que creas. Si tú no crees, tu casa no va a ser salva. Por eso, si Dios te da una instrucción y no ves cumplimiento, te tengo que decir es porque fuiste desobediente. Porque no acatar una instrucción que Dios da es desobediencia. Quiero que entiendas algo. Hubo un hombre en la Biblia que a causa de su falta de carácter, falta de seguir la instrucción, estamos hablando del sacerdote Elí, la palabra que Dios había dicho que iba a levantar generación de sacerdotes y de adoradores en su casa, no se cumplió. No porque Dios mintiera, no porque Dios no le dé peso a su palabra, sino porque Elí permitió que la generación, que son sus hijos, se corrompieran. Usted sabe la historia. Y por eso Dios tuvo que levantar un Samuel. ¿Sabes cuál era el problema de Elí? Entendía era que Elí, y esta no es la prédica, Elí dejó de desconectarse de Dios. Dejó de tener su oído conectado al cielo. Porque la palabra establece que Samuel fue llamado en 3 ocasiones por Dios. Obviamente Samuel no sabía, aunque fue consagrado, dedicado, no conocía la voz de Dios porque nunca la había escuchado. Y esto lo dice el relato y lo entendemos porque va en las 3 ocasiones donde Elí. Y mire si Elí está tan desconectado que hombre que había escuchado la voz de Dios tampoco se había dado de cuenta de que era el Dios que estaba llamando a Samuel. Hasta la 3ª ocasión. Que le dijo, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Y usted conoce a Samuel. Te voy a dar un consejo. Si estás desilusionado porque Dios no ha cumplido su palabra, reclama la promesa de la palabra, pero reclama el que te recuerde la condición que te puso para obtener el cumplimiento de esa palabra. Y créeme que las cosas van a cambiar. Y vamos a estar hablando hoy bajo el tema decididos a crecer. Yo creo que va acorde con la temporada que estamos viviendo. Y este tema lo predicamos recientemente en una campaña de jóvenes. Y estaba preparando un bosquejo para hoy bajo otro tema. Y sentí en mi espíritu que no era. Y vino ¿verdad? Lo que preparamos a mi corazón. Y vamos a mezclarlo. Porque el tema que yo tenía para hoy era el poder de la transformación. Pero la verdad es que no podemos ser transformados si primero no decidimos crecer.
No podemos ser transformados en nuestra mente si no decidimos madurar y moldear nuestro carácter, lo cual prepara la atmósfera y el ambiente adecuado para la transformación. Está muy serio hoy. La palabra me enseña en el Génesis que hizo Dios los cielos y la tierra, que creó los cielos para las aves, la tierra para las bestias, los mares para los peces. Y si nos vamos allá, lo profundo de la tierra para todo animal que se arrastraba, ¿cierto? Pero al hombre le creó el Edén, un lugar cercado. Es decir, nunca Dios va a manifestarse sin antes preparar el ambiente. Nunca podrás llegar a la transformación o experimentar el poder de la transformación si no preparas el interior y el exterior con un cambio. Y eso le llamamos metamorfosis. Y el mejor ejemplo es la mariposa. Vemos el cambio de la oruga, decide comer unos alimentos, unos nutrientes que lo hará entrar en el proceso mientras está en el capullo, ¿cierto? Escucha esto, Dios ministraba esto a mi corazón. En medio del proceso estarás desde el suelo mirando las alturas, pero un día estarás en la altura mirando el suelo. Escucha esto, hay gente que tal vez cuando tú estés en el proceso de la oruga, que estás en el suelo, estará en la altura difamándote, estará en la altura burlándose, estará en la altura diciendo que nunca podrá. ¿Sabes que esta gente está en la altura? Escucha bien, pero ¿sabes por qué está en la altura? Porque no le costó un proceso. Ahora, pero cuando tú emprendas el vuelo, esa gente estará en el suelo. Una unción sin carácter es muerte. Tal vez esta gente ha estado en la altura por mucho tiempo por su carisma, porque tienen carita linda, hello, porque tengan unos atributos, pero no porque pasó un proceso. Estuvo en la altura sin ningún costo. Por eso el día que estén en el suelo, no van a valorizar cuando estaban en la altura por el proceso. Valoran la altura por lo que obtuvieron de beneficio. Pero tú que estuviste en el suelo, valorarás la altura por el proceso que tú tuviste, y lo que obtuviste en la altura será un segundo plano. Así que no permitas que nadie tenga en poco tu proceso, tú tampoco tengas en poco tu proceso. Ahora, pero tampoco te estanques en el proceso de madurar. Y vamos a ver ahorita, yo sé que esto lo han dado en esta casa, estamos hablando de 5 niveles de madurez, desde nepio hasta pater, eso lo sabemos. Y siempre el problema es que cuando vamos cambiando, nos estancamos. Porque nos conformamos a este nivel porque creo que alcancé lo máximo. Sabes que el día que tú pienses de esa manera, podrás estar en el tercer nivel, pero estás pensando como en el primero todavía. La palabra me enseña a mí que vamos de gloria en gloria. Es más, te voy a decir, mientras más sepas es cuando menos sabes. Ay, santo. Vamos a Gálatas 4:1-7. Gálatas 4:1-7. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hoy la desilusión cae al suelo en el nombre de Jesús. Se acabó la desilusión en tu vida. ¿Sabe que la desilusión es un arma que el enemigo está usando en este tiempo para hacerte creer que Dios es un mentiroso? Que Dios nunca cumplirá su palabra. Y te pone en un estado de pasividad. Y la pasividad es un espíritu que fluye como vendas.
las mismas vendas que tenía Lázaro, así fluye el espíritu de pasividad. Sabes que Lázaro no resucitó, no solo por la palabra que Jesús le dijo, pero le dijo, levántate. Y él tuvo que levantarse. Esto enseña un principio muy poderoso. El espíritu de pasividad solamente se rompe cuando tú accionas. Dios te podrá dar la palabra, pero si no accionas, no se rompe. Así que hazte la película conmigo. Vamos a entrar a la porción ahora, pero hazte la película conmigo. Yo me imagino a Lázaro. Yo no sé cómo pudo haber sacudido. No sé si detrás de la piedra ya él estaba en otra piedra metido. Podemos suponerlo. Si nos dejamos llevar por la tumba de Jesús, sabemos que había una piedra que era la puerta, pero entonces había una tumba. ¿Cierto? Pongámosles que fuera así. O sea que él tuvo que hacer algo para mover la piedra que lo estaba tapando. No, tú no me estás entendiendo. Después de eso tuvo que haber hecho algo para salirse de esa tumba. Yo no sé si fue de brinquito a brinquito, pero él logró el objetivo. O sea, te toca accionar para ver el cumplimiento de Dios. Amén. Y dice la palabra en Gálatas 4:1-7, también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Cuántos somos herederos? En nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho de súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. ¿En dónde? Ok, o sea que el cambio empieza desde el corazón. El cual clama, Abba Padre, así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. El cambio comienza desde el corazón, desde los sentimientos, pero la transformación empieza en la mente. Y ahorita voy a estar leyendo otra porción bíblica en Romanos, que vamos a tener la idea del proceso que tenemos que tener para entonces entrar en esa transformación. Pero en este momento estamos decididos a cambiar, estamos decididos a crecer. Amén. Repite conmigo, yo decido crecer. Si hablamos de crecer, hablamos de madurar. Y si hablamos de madurar, hablamos de carácter. La madurez no viene con la edad. Pastor, eso es un error que hemos tenido por años y nos ha enseñado en la iglesia. Tú eres anciano porque tienes 60, 70 años. ¿Cierto o falso? Eso es lo que, Eric, ¿cierto o falso? Tenemos esa escuela. 50, 60 años es el candidato perfecto. Mientras más cana, más anciano es. ¿Cierto? Más sabiduría tiene. Ojo con esto. Ahora bien, te tengo noticias. El madurar no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con el sentido de responsabilidad. Cuando tú tienes y decides cambiar tus beneficios para darle beneficios a otro, en este caso si eres sacerdote en tu casa, escucha bien, dejaste de ser tú para ser de tu esposa y... Pastor, esto va a traer problemas, siempre me tengo que meter por esta línea. Tenemos que dejar algo para leones del reino. Si tú decides, dice la palabra que el hombre deja ¿qué? Para hacerse uno con quién. Por lo tanto, dejaste tu comodidad, te pusiste incómodo para que ella sea cómoda. Ay. Asumiste la responsabilidad. ¿Sabe qué, pastor? Cuando estaba haciendo este escrito, venía Adán a mi espíritu. Y venía el momento, y esto lo dije la última vez que prediqué, que Adán se entretuvo tanto arreglando el huerto que dejó el cuidado de su esposa. Dios le dio una orden: cuidarás y trabajarás el huerto. Pues se enfuscó tanto trabajando el huerto que descuida a Eva. Y si él descuidó la que lo cuida a él, ahí Satanás aprovechó y le endulzó el oído. ¿Cierto? Dice la palabra que la serpiente le habló a Eva. Primer fallo de Adán. Destruyó su hogar. Eva no fue la mujer sabia y destruyó su casa. Pero vemos que cuando salen del Edén hay otra repercusión en esto. Y es que Caín mata a Abel. Mi pregunta es, pastores,
¿Dónde estaba Adán en el momento que Caín asesinó a Abel? Tal vez estaba distraído trabajando la otra tierra que Dios le dio. Y esto me enseña un principio de paternidad y de liderazgo. El padre ausente provocará una descendencia de hijos incompletos. El líder ausente provocará líderes incompletos. Porque me parece, y le comentaba a Julio, ¿cómo es posible que un hijo dio una ofrenda agradable y otro no? Caín es el mayor, ¿verdad? Por lo tanto, Caín tuvo que haber tenido un mal modelaje en el ofrendar. Se le enseñó a ofrendar, pero tuvo que haber habido un mal modelaje. La diferencia de Abel no fue quién dio más lindo o quién dio más cantidad, sino fue lo que había en el corazón. Abel decidió, y esto lo estoy diciendo, ¿verdad? No porque la Biblia lo diga, sino en lo que sentí en mi espíritu. Porque hay cosas que uno tiene entendimiento y uno tiene vivencias y experiencias. Sorry por los que creen que uno no debe de predicar por las experiencias, pero entonces, si no predicas de las experiencias, quiere decir que nunca tuviste revelación. Porque la revelación te lleva a una vivencia y la vivencia a una experiencia. Entonces, vemos este hombre que quizás dijo, ¿sabes qué? Yo veo que mi hermano puede dar más ofrenda de la que yo doy. Pero su actitud no denota un cambio. En su corazón no hay un cambio, le pesa dar esa ofrenda. Tal vez mi ofrenda es de las primeras, que tenía que ser de los primeros, lo mejor, pero es menos. Pero lo voy a dar con regocijo, con alegría, porque al fin y en cuentas, lo que yo estoy dando, Dios me lo dio primero. Mire la actitud, mire el carácter. Siendo el menor tenía más carácter en esto, pero esto le costó la vida. Principio de reino. Cuando eres un hombre de carácter o una mujer de carácter, siempre te van a perseguir, siempre te van a criticar, siempre te van a juzgar. ¿Sabes por qué? Porque esa persona que no tiene carácter quiere que tú estés en su posición. Nunca la persona que no tiene carácter irá hasta donde tú estás. Siempre quiera que tú te bajes hasta donde tú estás, hasta donde esa persona está, perdón. Dese de cuenta. Cuando usted camina en integridad, en lealtad, en códigos del reino, en carácter, esa persona, quiero que escuche bien esto, está en el lugar correcto hablando de usted. ¿Sabe dónde? Detrás de su espalda. Porque mientras usted camina, él está viendo las espaldas. Su problema es caminar y seguir en rectitud. El de él va a tener que hacer un plan para salir de esa posición. Por eso vemos gente en la iglesia, líderes, gente, sacerdotes, que no crecen, que se quedan en el mismo nivel. Porque entienden que el crecimiento del líder que está puesto es una amenaza. Y mientras ese pensar esté, eres un inmaduro. Yo sí me tengo que preocupar que si llevo 30 años en la iglesia. Llegó el hermanito los otros días y le permitió a Dios trabajarle en su vida de tal manera que Dios lo lleva acelerado. Yo tengo que preocuparme y decir, ¿qué él está haciendo para yo hacer lo mismo? ¿Sabes qué? Yo me pego a esa persona. Tal vez él tiene una estrategia que yo nunca he experimentado. Ahora, pero si yo soy un líder en crecimiento y me preocupo o me molesta, es la palabra correcta, de que este individuo crezca y me siento amenazado por su crecimiento, yo tengo que reconciliarme y convertirme otra vez. Sencillo. Porque una persona así, lo que va a hacer es que va a buscar la manera de que esa persona se atrase. Va a buscar traer murmuración. Porque todo lo que haga esa persona va a decir, eso está mal. Eso es una semilla diabólica que tiene esa persona. Es un matapropósito. Una persona sin carácter es capaz de matar el propósito de otro. Siempre va a resaltar las cualidades, siempre va a resaltar las áreas
defectuosas de la persona y nunca te dirá lo bueno. En una ocasión tuve una reunión de líderes y me dolió mucho esa reunión. Líderes que amo, que somos amigos míos. Y empezaron a hablarme de ciertas personas, a decirme todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Pastor, yo creo que podía contar todo lo malo, me dijeron todo lo malo. Y yo tenía la esperanza de escuchar una solución. Eso es otra cosa, que el hombre y la mujer con carácter nunca te va a dar excusas, siempre te va a dar soluciones. Y cuando yo empiezo a ver todo lo que me dijeron, dije, ya, dame un break a hablar. Sí, ¿qué tú opinas? Que estamos fallando nosotros. Porque tú me estás hablando de 5 personas y en las 5 no hallaste resultados. Quiere decir que nosotros como líderes estamos fallando. La matemática es simple. Y le dije a la persona directamente, ahora tú dime, de todo lo malo que me dijiste de esta persona, dime una sola cosa buena. No tengo nada que decir, pues no estás viendo como Dios ve. Cuando no tienes carácter te vuelves ciego. Vamos a la Biblia, Sansón, un hombre lleno del poder de Dios, con unción. Yo te diría que la unción va de acuerdo al carisma. La unción es la habilidad, aunque proviene de Dios y es lo que Dios expone a través de ti, pero viene de Dios como regalo, como un don. Por lo tanto, no te cuesta, no tienes que hacer nada. Entonces pensamos que como tenemos unción, estamos en el tercer cielo. Pero a veces tenemos exceso de unción y no carácter. Y una unción sin carácter es muerte. Tanto para tu vida como para la vida que estás recibiendo. Recuerda que la unción viene de Dios y siempre será buena y serás perfecto en la unción. Pero después que sales de la unción, está tu carácter. El carisma es algo, unos dos regalos que Dios da, ya sea cantar, ya sea escribir, ya sea predicar, ya sea enseñar. Eso es carisma. Dios te da gracia para eso. Pero luego que salgo de esa puerta, lo que predico, lo que enseño, lo que canto, lo modelo y lo vivo, eso es carácter. Está muy serio, pastor. La madurez es cuando creces como sacerdote en tu casa. La madurez es cuando comienzas a ser el papá espiritual en tu casa. Te tengo que decir algo, nuestros pastores cuidan de nuestra alma. Pero los pastores no se van a meter en casa. Hello. Y sabemos que corren la milla extra y sabemos que hay momentos que van a estar, pero la realidad es que no están los 7 días en mi casa. Por lo tanto, a mí me toma, yo como sacerdote, tengo que yo cuidar de los que están en mi casa. Darle un seguimiento del cuidado de la alma en el plano espiritual, de la comida que me dan aquí, dársela en mi casa. Como mujer, tengo que edificar y construir constantemente en mi casa. ¿A cuántas mujeres en esta casa Dios las ha llamado como profeta? Yo le voy a dar un consejo, hombre de Dios. No sienta celos si usted no ve lo que ella ve. Eso es parte del paquete, eso es parte del llamado, eso es parte del oficio. Dele gracias a Dios porque entonces ya puede ocuparse de unas áreas que usted no puede. No que no pueda, sino que no le toca por su rol. Es una bendición y es una ventaja tener una mujer, o si fuera al revés, un hombre profeta en la casa como sacerdote y una mujer pastora o viceversa. ¿Sabe qué? Eso es el equipo fuerte. Porque hay una combinación de corazones, de espíritu,
de mentalidades. Julio, Chira te está haciendo señas. Te lo dije que te lo iba a decir. Ay, papá. Pero en serio, toma en serio el llamado del que tiene al lado. No lo tomen poco nunca. Y si está en el proceso de estar conociendo, o está en el plan de que me quiero casar, si usted no está dispuesto a dar la vida como sacerdote por su mujer, no se case. Uf. Sencillo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Quién somos nosotros? Vamos a la escuela, vamos. ¿Quién somos nosotros? La novia, la iglesia, somos la novia. ¿Y qué Él hizo por la novia en una cruz? Gracias. Le voy a decir más, y esto se ve hoy día. Si usted no está dispuesto a que su cuenta sea la cuenta de ella, usted no está ready. Parece algo sencillo, pero es uno de los pilares que destruye los matrimonios. Las finanzas. Y no es las finanzas, es el egoísmo. Pero es que ella gasta mucho. Para eso usted es el sacerdote, ¿para qué? Pero yo soy el que gasto mucho. Para eso ella es la mujer sabia. Así que piensen esto, lo digo de manera jocosa, pero es cierta. Es uno de los pilares que destruye la familia. Y de hecho, hasta en la finanza se muestra falta de carácter. El pastor ha dicho su testimonio muchas veces y es algo que aunque dio gracias, pero realmente en el aspecto de las finanzas que él habló cuando fue a comprar la casa, etcétera, es muy cierto. Muchas veces le pedimos a Dios, es como, yo no estoy en contra del que tiene BMWs y Mercedes, gloria a Dios por el que lo pueda tener. Ahora procure que cuando lo tenga darle el mantenimiento correcto, porque eso es parte de ser buen mayordomo. No es yo tenerlo, es que lo pueda pagar, es que pueda cumplir con la responsabilidad, porque madurar no es con la edad, es responsabilidad. Que yo pueda cumplir con la responsabilidad de tener mi casa, llevarla, tener a mi familia, etcétera. Eso es madurez. Madurar es cuando no esperas al pastor o a los líderes a que hagan lo que te toca hacer. Yo puedo entender que a veces hay personas que hay que darle un empujón. Yo sí sé eso. No todo el mundo es igual. En mi caso, yo no tuve a nadie que me empujara y tuve que tomar una decisión porque era o eso me apartaba. Yo no tenía hábitos de estudio, pastora, usted sabe. Éramos del combo de la Papa Juan de la Glorieta. Mami compraba uniforme y tenis nueva. Digo, mami no. Tenía que trabajar para ganarme las tenis, pero estrenaba para estar en la Glorieta. Y cuando llegué y estando en la iglesia, iba a la iglesia. Tenía una inconsistencia. Hasta que le dije a Dios a los 20, ya tengo que hacer algo porque ya tenía, en 3 ocasiones habían intentado quitarme la vida. Y yo dije, tengo que hacer algo ya. Y recuerdo que Dios dio una palabra a través de una profeta y me dijo, este es el último break. Dios te ha librado de la muerte y si te apartas, el enemigo ya le tiene precio a tu cabeza. Y yo le dije a la profeta, pero al enemigo se le olvidó algo. ¿Qué? Que un hombre dio su vida y pagó el precio por mí. Y le dije a Dios, se acabó. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios. Pero a lo que te llevo, cuando empezó mi proceso para producir un cambio, yo no tenía a nadie. Sí me enseñaron de guerra espiritual, pero tú no te sustentas en el cambio y en la transformación con guerra espiritual solamente. Porque hay más temas que tú debes de aprender. Como lo que es el fruto del Espíritu, como es los dones, como es el orar, el ayuno, etcétera. La guerra era fácil porque de eso veníamos y lo asimilábamos con esto. Ahora bien, cuando entro en este proceso fue una decisión. Porque dije, o cambio o me muero. Y estuve así de apartarme. Y empecé a coger libros. Y empecé a que la gente decía, no, eso no es de Dios. Yo los cogí y los leía.
empecé a aprender, empecé a ver predicaciones, empecé a hacer mis anotaciones, empecé a leer la Biblia, empecé a producir un cambio de algo que no hacía. Me tuve que hacer autodidacta. Esa palabra se escucha hasta fina. Tuve que hacerme autodidacta porque era cuestión de vida o muerte. Producir un cambio en tu vida y una transformación es cuestión de vida o muerte en el plano espiritual. Pero ¿sabes qué? Tuve que empezar a caminar. Ahora sé que hay personas, por eso es que ahora cuando veo a alguien que se estanca lo empujo. Porque no quiero que pase lo que yo pasé. Y si no tiene la misma mentalidad de creer en Él o creer en Dios primeramente, de que puede producir un cambio y se va a la calle otra vez. Prefiero darle un empujón. Y para eso estamos. Pero una cosa es que yo no aproveche esos empujones y decida estar en el mismo estado. Yo creo que pastor, tiene que ver con cansarse. Yo no puedo, yo por muchos años viví en el mismo estado. En lo personal, en lo espiritual, porque te llegas a conformar. Y una de las características de la persona que no tiene carácter es que es conformista. Y yo tuve que producir un cambio. Hay cambios que vas a ver al momento, van a ser progresivos. Hay otros que van a tardar más, pero va a haber un cambio. Pero es cuestión de que decidas y empieces a caminar para ver este cambio. Madurez es cuando tú asumes tu responsabilidad en el espíritu y descubres el poder. Escucha bien esto. Madurez es cuando tú asumes tu responsabilidad en el espíritu y descubres el poder de Dios que hay en ti, que está disponible para ti y que es manifestado a través de ti. 3 dimensiones del poder de Dios cuando tienes carácter y maduras. Y te voy a decir algo, muchas veces todavía no hemos entrado en el proceso de transformación de nuestra mente y el poder es manifiesto. ¿Sabes por qué? Porque Dios está comprometido con su palabra. Y cuando tú aceptas el cambio que viene a través de que tú dices, yo acepto a Cristo como mi Señor, viene el paquete del Espíritu Santo. No, pero que está sobre mí. No. Está sobre ti, pero está en ti también. El problema es que predicamos de que solamente el poder del Espíritu está sobre mí como una simple cobertura. Pero a veces predicamos reino, pastora, sin sentido de lo que es el reino, que es el Espíritu que está en mí, para manifestarlo. Eso es el verdadero reino. Y vamos a entrar en eso ahora. Sin antes dejarte saber que, nuevamente, que el poder de Dios está en ti. Está ya disponible para ti y es manifestado a través de ti. Hubo un hombre en la Biblia que me llama mucho la atención y me gusta predicar y hablar de este hombre. Y es Juan el Bautista. En la Biblia, aparte de Jesús, yo no he visto ningún hombre con más carácter que Juan el Bautista. La Biblia lo que habla es corto de Juan. No me da mucho detalle de su vida, pero con lo que me dice me deja saber su carácter. Es un hombre que es constituido como profeta. Vamos a empezar desde ahí. En ese tiempo los líderes religiosos eran Anás y Caifás. Eran las voces religiosas del momento. Se supone que ellos traían, como eran sacerdotes, se supone que ellos eran responsables por la vida de las personas del pueblo y hablaran en nombre de Dios. Pero entonces Dios decidió levantar un hombre como voz profética. Ya hay algo me está diciendo que algo está distorsionado. ¿Por qué si tengo a los líderes que son la voz de Dios para el pueblo, tengo que levantar a otro? No había carácter en estos líderes. Levantó un hombre de carácter, separado en un desierto, no en un púlpito como este, no cogiendo aire como el que yo estoy cogiendo aquí, que gloria a Dios por eso. No con luces como esta, no con una población hermosa como esta. Eso lo recibió a mí.
sino que hablándole a los escorpiones, a los escarabajos, a la arena, sudado, vestido con piel de camello, con arena entre los dedos. Sí, con una población limitada porque tenía discípulos. Y para colmo, tal vez el pueblo, pastor, yo le preguntaba y le decía, pero ¿y por qué a Juan nunca lo amenazaron? Más que el gobierno sí lo amenazó, pero los líderes religiosos nunca apuntaron en contra de él. Y sentí en mi espíritu que lo daban por loco. Tú nunca serás atacado cuando no eres amenaza. Realmente Juan no era amenaza para los líderes religiosos, pero el gobierno en ese momento entendía que sí él era una amenaza. Los líderes lo dejaban. Recuerden que los líderes, si veían un endemoniado, en vez de reprenderlo, lo que hacía es que decía, eso es porque tu mamá y tu papá te concibieron en pecado. Y lo dejaban. Pero entonces, ¿en qué entra el carácter de Juan? Que viendo endemoniado, viendo gente en necesidad, controlaba el poder de Dios en su vida y decía, eso no me toca a mí. Yo me imagino a Juan conociendo, porque tenía revelación y la palabra dice que a los 6 meses de gestación el Espíritu Santo ya estaba en él, vino sobre él. Por lo tanto, él sabía el poder que había en él, lo que era capaz de hacer en Dios. Él tenía una relación con Dios. Dios le hablaba. Dios le dio, dice la palabra, que entonces vino palabra de Dios a él y él tuvo que ir a predicarle el mensaje de salvación. Y decimos que era un evangelista. Sí, era un mensaje evangelístico porque te llamaba al arrepentimiento, pero estaba haciendo un anuncio profético de que el reino venía. Entonces este hombre, sabiendo que el reino, el primer hombre que habla de reino en la Biblia no es Jesús, es Juan el Bautista. Tenía la revelación del reino. Y tal vez este hombre decía, Dios mío, este cojo, quiero poner mis manos sobre él para que sea sano. Señor, tengo una palabra profética. Oye, porque cuando tú operas en los dones proféticos, aunque Dios te diga a ti que tú no le vas la palabra a Eri, voy a coger el ejemplo, pero Dios me está hablando de Eri y yo tengo que hacer buche. Y yo loco por soltar esa palabra. Y yo, Dios, esta palabra se vuelve peso, ¿qué hago? Oro, se la digo, no, mantente orando, cúbrelo. Ajá. Y ahora que, créeme, te quema. Es algo que te consume. Porque tú te haces una con esa palabra. Yo no sé, pastora, pero yo cuando a veces la gente me dice, pero ¿por qué tú lloras tanto? Porque es que a veces el peso de la palabra y saber lo que Dios tiene para esa persona y decirte, no, cállate, que lo tiene que descubrir. Uf. Y tú loco porque tú dices, pasan 3 semanas y todavía Eri no arranca. Y yo, Dios, se la voy a soltar. No la suelte. Y yo, pero es que bendito. Créame, es una lucha. Y yo me imagino a Juan así mismo, tal vez escuchando la voz de Dios. Mira así está ciego, le pongo las manos, no. Ok. Y que está paralítico, tú me vas a dar break. No, está bien. Pero entonces, ¿para qué vine Dios? Tú viniste para anunciar a mi hijo. Ese es el mensaje que se predica en este tiempo, porque Juan fue el precursor de Jesús anunciando que venía el reino. Ahora nosotros predicamos que viene Cristo otra vez. El mismo mensaje, la misma esencia, pero me sorprende el carácter de decir, ¿sabes qué, Dios? Aunque yo quiero hacer el milagro, aunque yo quiero orar por enfermo, aunque yo quiero sacarle los pichones a me voy a mantener. Y de que Dios le diga, te voy a dar un mensaje. Y es que vas a decirle a la generación de víboras que se arrepientan. Y este hombre con pinta de loco, pero con mucho carácter, empezó a predicar y a decir, generación de víboras, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Y de momento decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que les estoy diciendo porque yo voy a bautizar en agua para arrepentimiento, aún teniendo el poder de Dios sobre mi vida. Porque es lo que me toca hacer. Pero va a venir uno detrás de mí que lo que yo he experimentado lo va a manifestar, que lo que yo estoy hablando lo va a modelar, que lo que yo estoy loco por soltar, Él lo va a soltar. Eso es carácter. Pero más carácter tuvo Jesús. Esperar hasta los 30 años siendo el Hijo de Dios.
Porque conforme a la cultura, el hombre se hace hombre a los 30 años. Yo me imagino desde pequeño, cuando me va a tocar escupirle en el suelo y hacerle los ojos a este. Porque había un don y había la revelación y él era Dios. Tal vez Dios le mostró todo lo que iba a hacer desde niño. Cuando llegará ese día que irá este hombre que tiene 30 y pico de años y está en el estanque. Si a mí Dios me da ese privilegio, yo estaría así a la expectativa de esos milagros. Y que llegue el día de tu salida, de tu casa, dejar a tu primer amor que es tu madre, pero irte sin herencia. Porque la cultura enseña que a los 30 años tu papá en vida te da lo que a ti te pertenece. Pero lamentablemente José no estaba y tampoco era su papá. Tampoco era su papá biológico. Como padrastro hizo un rol excelente, pero no dejó herencia. Y él se fue tranquilito a hablar con su padre. Su padre lo llevó a las aguas. Ahí hubo el encuentro de dos hombres con carácter. Entonces Dios tuvo que abrir los cielos y confirmar que ese era su hijo. Acto seguido, por la cultura terrenal de tener 30 años y de que salió sin herencia y el padre es el que da herencia, le da la herencia del Espíritu Santo. Que aunque descendió como paloma, no era una paloma, yo lo puedo visualizar en mi limitación como un manto profético. Igual que lo que hizo Elías con Eliseo. Otro hombre con carácter. Hacemos paréntesis con Jesús. Eliseo detrás de Elías. Y Eliseo diciéndole, te tienes que ir, vete. Pero ya Elías había tomado la palabra que Dios le dijo, lo vas a ungir como profeta. ¿Tú crees que lo que Elías estaba haciendo no lo hacía de maldad? Estaba probando el corazón del hijo. Vete, te tienes que ir. No, yo no me puedo ir. Yo quiero la doble porción, papá. Has pedido algo duro que no es imposible, pero le puso condición. La palabra profética tiene condición. Si tú vieras cuando yo seré levantado, entonces ya él sabía que iba a ser levantado. Él sabía que Eliseo era el sucesor. Él sabía que Eliseo lo iba a ver. No fue sarcásticamente lo que le está diciendo, le estaba profetizando. Hay palabras proféticas que tú no vas a entender, pero las vas a ver cumplirse. Porque lo menos que Eliseo pensaba era que iba a ser en ese momento. Pero a causa de su carácter, porque ya era profeta Eliseo, escucha bien, profetas lo reconocían como profeta, pero él nunca abrió su boca a decir que era profeta, sino que era un servidor de su padre. Teniendo el carácter detrás de su padre espiritual, aguantando tal vez que su padre espiritual fuera tan áspero, tan rudo, Eliseo era igual. Y vino el momento donde su carácter hizo que recibiera el manto. Jesús, no solamente, pastor, recibe el manto o recibe el Espíritu, que by the way, mucho más que un manto, es una persona. Y muy hermoso cuando le dice a Juan, es que yo me imagino y yo dramatizo esto porque Juan le dice, yo te supone que te tenga que bautizar a ti, tal vez Jesús, yo lo sé, tú sabes quién yo soy, a mí me gustaría bautizarte, pero se tiene que cumplir lo que está escrito, eso es carácter. Y luego de esto el mismo Espíritu llevarlo al desierto para ser tentado. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en crecimiento, cuando estás en desarrollo, cuando estás en madurez, ese fruto tiene que exponerse. Porque dice que el Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre él y está en él, fue el mismo Espíritu que lo guió al desierto para ser tentado.
El producto depositado tiene que ser probado. ¿Sabes por qué? Porque en medio, si sales victorioso de ese desierto, de esa prueba, entonces vas a ser aprobado. Esa batalla que tuvo en el desierto, donde estaba hablando con Julio la otra vez, Satanás iba bien, hasta que le dijo, me tienes que adorar. A él se le chispoteó. Decirle al que es adorado por los siglos de los siglos, al único que es digno de adoración, merecedor de gloria, de honra, de exaltación, que lo ha vivido desde antes de la fundación del mundo, decirle, adórame. Yo me imagino que Jesús hizo un throwback, él sentado en el trono con su corona, a la diestra del Padre, y viendo cuando Satanás llegaba a postrarse ante él y a darle gloria, tal vez a tocar el instrumento, y Jesús decir, que yo tengo que adorarte a ti cuando tú eras el que te sometías a mí. Yo pude haber dejado mi gloria, yo pude haber dejado mi corona, yo pude haber dejado todo deleite celestial, pero nunca voy a dejar de adorar a mi Padre. Porque no, el carácter no se trata de lo que tú vas a hacer en el futuro. No te equivoques, esos son planes. Pueden darse como no pueden darse, porque Dios sabe. El carácter se trata de quien tú eres hoy. Eso es carácter. Vamos a darle rapidito. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer y que te hago hoy, iglesia, y es cómo sabes que maduraste. Cuando lo que se levanta en tu contra lo ves como promoción y no como una provocación. Lo que pasó con Jesús en el desierto fue una promoción. Jesús sabía que era una provocación, pero por eso nunca contestó cuando le cuestionaron si era el Hijo de Dios. De todo lo que Satanás le dijo, lo único que no contestó fue esa pregunta. Si eres tú el Hijo de Dios. Jesús se quedó callado. Cuando tú tienes carácter, tú sabes quién tú eres, hacia dónde vas y lo que vas a hacer. El carisma, como te dije, es un don. Al momento de ser llamado y servirle a Dios. Y tiene que ver con las habilidades. La palabra griega para carácter es carácter, pero con K, que también se traduce como imagen y significa estampar, sellar sobre una piedra o madera. Esto nos da a entender que cuando somos sellados, el Espíritu Santo nos estampa con su imagen para que la modelemos, y esto es por medio de los frutos que mostramos. Una vez el Espíritu en nosotros, somos sellados y es estampado en nosotros para ser igual que Él. Ojo, a veces predicamos este tema y lo sacan de contexto y decimos que es que somos dioses en la tierra. Nosotros no somos dioses, somos hijos de Dios. Y la palabra a mí me enseña que Él gobierna en los cielos y que la tierra no la dio a los hombres para gobernar. A los hijos. Yo soy hijo, yo gobierno esta tierra. Esta es la tierra que Dios me dio por herencia. No soy Dios, pero sí soy su hijo. Y eso me hace uno con Él. Así que no tenga miedo. Y tenemos que transicionar del cambio a la transformación. Y hay 5 niveles de madurez. Está el nepio, está el paidión, está el tecnón, el juíos y el padre. No voy a entrar en la explicación de ello porque eso el pastor después lo va a dar aquí. Pero son 5 niveles de madurez. Y no podemos pretender mantenernos en uno solo, porque uno te va a llevar al otro. Ahora bien, Julián, vamos a Romanos 12, 1-12. 12, 1-2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis
vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Número 1. Para poder entrar, transicionar del cambio a la transformación, tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Porque nuestro cuerpo es lo que le da legalidad en el mundo espiritual a lo que Dios quiere materializar en la tierra. Si yo soy incapaz, yo puedo tener una mente transformada, digamos, creyendo que está transformada, pensar en un deseo que Dios quiera, pero si no me muevo, es como si nunca hubiera existido. Por eso tenemos que tener la disposición en nuestra carne, pues esa es la batalla entre la carne y el espíritu. El espíritu está presto, pero la carne siempre va a estar contendiendo, porque nunca querrá hacer lo correcto en Dios. Puedo pensar en hacer lo bueno, pero si no lo hago es como si no hiciera nada. De hecho, no hago nada porque mi cuerpo no se mueve a favor de eso. Lo primero que tenemos que hacer, ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio hoy en la disposición de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Otra traducción dice a este mundo. O sea, no te conformes con lo que has podido recibir de Él. Vives en Él. Incluso yo voy un poco más allá. No te conformes con lo que te pueden dar en la casa. ¿Me explico? Te dan pasto fresco. Pero si yo me voy con eso y no hago nada en mi casa con eso, es como si nunca me hubieran dado de comer. No porque no me dieron, es porque no absorbí los nutrientes correctos. Y esto me lleva a pensar en el antílope de Israel. Este animal, pastor, por lo menos de los que he leído, es capaz de aguantar la mordedura de la serpiente y el veneno. Y le toma 48 horas reponerse si no bebe agua. Pero lo que te voy a decir es lo siguiente, este animal sabe que se enfrenta a todo este tipo de ataques, tanto de los animales que lo van a cazar como cazadores, y se va a la altura de una montaña a comer piedra. Y es que de las piedras, mientras va masticando, absorbe los nutrientes que necesita para fortalecer sus huesos a la hora de estar dando saltos, que son de 12 a 13 pies de largo de distancia sus saltos, para evitar que sea devorado por otros animales. Pero lo que llevo es que yo tengo que absorber los nutrientes de la roca, que es Dios, para cuando yo descienda y reciba algún ataque, yo poder contrarrestarlo porque he sido transformado. Porque ya en el ataque no puedo pensar como yo pensaba antes. Tal vez tenía un ataque y decía, esto está muy fuerte para mí. Yo no puedo. Pero una vez soy transformado, me dolió, pero yo voy para adelante. Esto me quiere parar, pero no me va a parar. ¿Sabes? Esto viene con las emociones y los sentimientos. Tú tienes que estar dispuesto a sufrir en el cambio. Pero tienes que estar dispuesto a morir en la transformación. En el cambio se sufre y crece, pero en la transformación muere a tu yo. Y dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Una mente renovada me dará una vida renovada. Y estos no son los 7 pasos para una vida efectiva. Esto es que si empiezas a cambiar y alinear tu mente a la de Dios, va a cambiar todo. Oye, yo no te voy a vender algo, yo no te voy a decir que no vas a tener pruebas. Yo no te voy a decir que van a venir momentos donde tu fe va a ser sacudida. Yo no te voy a decir que no vas a llorar. Yo no te voy a decir que no te van a dar ganas de renunciar. Pero tendrás el carácter y la mentalidad correcta para decir, sabes que aunque quiera renunciar, no me voy a renunciar. Jesús en el Getsemaní dijo, Padre, yo no quiero morir. Yo no quiero que me torturen como me van a torturar.
Tal vez Jesús le dijo, Padre, ahí hay una iglesia en Bayamón, Tabernáculo Árbol de Vida, que hay 2 o 3 que son unos malagradecidos. Habemos hijos malagradecidos. Tal vez hay 2 o 3 allí que el Espíritu los va a confrontar y no van a querer aceptar. Y yo tengo que morir por ellos. Tal vez van a haber 2 o 3 en Tabernáculo Árbol de Vida que me van a negar, pastora. Tal vez van a haber 2 o 3 que no van a hacer lo que tú necesitas que hagan en la tierra. Tengo que morir por ellos. No quiero, papá. Y el padre tener que voltearse, no escuchar la súplica de su hijo, porque si Jesús algo tenía era el poder en la oración. Pero de momento escuchó que su hijo dijo, pero aunque yo no quiera, yo lo voy a hacer porque tú quieres. El hijo maduro con carácter siempre buscará complacer al padre. Porque sabe que el deseo del padre es uno con el de él. Por eso es que recibe herencia en vida. Porque el padre da herencia únicamente al hijo de 30 años si ha hecho lo que le toca hacer. Si es agradable ante sus ojos. Volvemos a la condición. Pedro, pero ¿cuál es la condición de moldear mi carácter, la transformación? Estar dispuesto a sufrir y morir la tuyo. Puesto en pie, iglesia. Estamos viviendo en un tiempo que necesitamos modelar la transformación. Que necesitamos modelar realmente quién es Él en nosotros. Yo no te digo que esto es algo que se da de la noche a la mañana. Todavía seguimos en ese proceso. Y seguiremos. Hasta el día que Él llegue o hasta el día que nos toque descansar por un tiempo. Pero mientras nos quede vida, tenemos que luchar por esto. Tenemos que pelear por esto. Satanás le teme a alguien que está dispuesto a morir a su yo. Porque estás dejando de ser quien eres para ser de él. Yo creo que es un reto, iglesia, donde tenemos que accionar en el poder del cambiar, pero en el poder de la transformación también. Cruzar esa línea y ya dejar de conformarnos con cambiar nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera tal vez cúltica. De hecho, tú podrás orar 7 días a la semana, pero si no hay transformación no verás los resultados. ¿Y cómo te lo pruebo? Cuando te desgastas en orar por una cosa y no ves resultados. ¿Qué estás haciendo que no has cambiado, no has transicionado a una transformación en tu relación con Dios? Porque es para transformación. El cambio es un nivel que empuja a la transformación. A todos los que nos están viendo, gracias por transmitir. Queremos dejarles saber que hay una iglesia que les ama, que está ansioso de abrazarles y de que lleguen a esta casa y poder ser de bendición para ustedes. Así que estamos en la avenida Nodal y esperamos los martes, jueves y domingos estamos dando talleres, clases poderosas, así que les tendemos una cordial invitación. Bendiciones. Nos alegra que hayas podido sintonizar nuestro video y que hayas podido recibir de lo que estamos experimentando acá en nuestra casa, Tabernáculo Árbol de Vida. Te invito a que seas parte de nuestra familia, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, para que te puedas enterar de todo lo que estamos haciendo y puedas recibir mensajes como estos diariamente. Así que esperamos poder conocerte y que sigas experimentando lo que estamos viviendo acá en nuestra casa. Dios te bendiga.